martes más que estamos aquí junto a los y las estudiantes del programa Fines 2. Le damos la bienvenida a todos y todas. También le damos la bienvenida entonces a nuestro invitado entrevistado de hoy, que, bueno, muy especial porque es el director de la secundaria UNSAM, historiador él, así que vamos a hablar de temas muy interesantes. Alejandro Vergara, muy buenas tardes. Eva y Tino te estamos saludando. Hola Eva, hola Tino, buenas tardes también a las chicas y chicos del programa Fines. Para mí es una alegría estar acá y siempre la palabra Fines a mí me trae muchos recuerdos, mucha alegría. Fui parte del inicio del plan Fines en el ministerio, así que es una alegría estar acá compartiendo con ustedes un ratito. También te corrijo, no soy el dire, soy el vice de la escuela, pero no importa. Bueno, del equipo de conducción, como se dice ahora. Ahí va. Así que estuviste en la cocina entonces del programa Fines. Contanos entonces cuál fue el espíritu, cómo se fue diseñando este programa, los objetivos, cómo fue que lo fueron ideando. Mira, el plan Fines surge desde el Programa Nacional de Alfabetización. Estábamos en la educación de adultos, en la Dirección de Educación de Adultos, en el Ministerio de Educación. Estuvimos en el 2006, 2007, 2008 y allá por el 2009 también comenzamos a ver una gran cantidad de estudiantes que no finalizaban el nivel secundario, pero habían hecho los 5 o 6 años. ¿Entiendes? Como que se quedaban pendientes con un montón de materias y que no podían, las dejaban, las abandonaban. Y hasta incluso comenzaban de nuevo el CENS. Uh-huh. Y a partir de ahí dijimos, me acuerdo, estábamos la directora y nos propuso a un grupo del equipo de poder pensar un programa que a través de proyectos interdisciplinarios que tuvieran sentidos en el momento en el que la atravesaban los estudiantes en ese momento, y que no sean recuperar cosas de los chicos de 16, 17, 18 años, y que realmente sea valorada la educación desde ese lugar, desde el contexto en el que atravesaba, y no tanto de recuperar el tiempo perdido. El adulto, a veces los adultos somos de cuando queremos recuperar una etapa de nuestra vida, queremos volver con los mismos contenidos de esa época. Recuerdo que también era una situación así, o incluso los profes que decían, ¿cómo le vamos a dar el título si no sabe tal cosa? Y la idea era pensar en la trayectoria educativa de cada uno, de poder retomar, recuperar, de poder reiniciarse, tener un papel que le invite a pensar nuevas expectativas. Y a partir de ahí nace el Fines, y el Fines fue creciendo de una manera tremenda. Al principio fue muy rechazado. Yo fui en la época que estaba muy rechazado por los CENS. Creíamos que estábamos dando un título de segunda. Fue una situación muy dura. A nosotros nos hacían ir a las provincias a contarles a las comunidades docentes y nos tiraban de todo. Y de repente comenzó a tener una impronta donde comenzaban los docentes a decir, yo soy uno en el CENS, pero soy otro en el Fines. ¿Y cómo es eso?, le preguntábamos. Y comenzaban los docentes a reconvertir su propia práctica a partir del Fines. Ahí vimos que era una herramienta muy interesante. Así que celebro que sigan trabajando con el plan Fines con tanta intensidad. Mira, vos lo nombraste y vamos a retomar una pregunta que venimos haciéndole a todos los que están, que tienen que ver con el Fines, y con lo que vos hablaste justamente del título, ¿no? Porque sigue ese mito urbano, de justamente que el título Fines como que no sirve, que no puedes estudiar después otra cosa, que no te van a dar trabajo. Vos derribame ese mito, por favor, y decime que realmente el título tiene la validez de cualquier título secundario. Sí, claro. Tiene la misma validez de cualquier título de educación de adultos.
está validado y tiene totalmente la posibilidad de continuar sus trayectorias en un terciario, en la universidad, o por lo menos presentarlo en un currículum y que la empresa le dé, o el lugar donde trabaje, le dé su validez como corresponde, porque el título no dice nada más que terminó el nivel secundario. O sea, no, terminó el nivel secundario, ese es el valor. Acá no hay una letra chica de que el plan Fines es un título menor. Nada que ver, nada que ver. Sí, es totalmente un mito urbano. Sin dudas, el Fines lo que trae para recuperar es un montón de cosas que tienen que ver con alguien adulto, con sus dificultades, para poder ir todos los días a la escuela y contemplar esas dificultades, pero no para hacerle más fácil la aprobación, sino para hacerle más vital la cursada, que tenga que ver con lo que vive, con lo que atraviesa, que lo vincule. Ese es el desafío más grande, pero realmente es un título como cualquiera, como cualquiera. Bueno, ¿y qué más cerca entonces está el Fines de lo que decimos educación popular, ¿no? Porque justamente es abrir la institución y que salga a los barrios y, como dijiste también vos, adecuándose a la realidad, ¿no? De esos adultos, no solamente por una cuestión de edad, sino me parece también una cuestión de complejidad en el lugar donde viven. Así que, ¿cómo asociamos esto entonces con la idea de educación popular? Sí, tiene mucho que ver. Tiene que acercar la educación al barrio es una parte indispensable para poder hacer educación popular, pero indispensable. Pero no es suficiente, es una condición necesaria, no es suficiente. La educación popular tiene otras cosas. Otros matices. Y está bueno que a partir de los 100 años de Paulo Freire, que fue el papá, la mamá, porque hay que recordar a Elsa, que era la esposa y que también tuvo mucho que ver en su elaboración, yo creo que la educación popular es estar en el barrio, es el estar siendo en el barrio, pero no te hace ser educador popular por estar en un barrio. Yo recuerdo Freire cumpliría, ¿no?, 100 años en esta época, pero cuando hizo la campaña de alfabetización, él estuvo a cargo de una campaña de alfabetización en la década del 60, ¿no? Y en esa campaña de alfabetización, mucho brasilero que no sabía leer ni escribir, pero muchísimo, y donde vivía él más, en el nordeste. Pero cuando la campaña de alfabetización crecía, había una gran frase con la palabra generadora en la alfabetización, que uno primero aprende una letra, una vocal, después las sílabas, y después comienza a ver una oración. Y entonces la gente comenzaba a leer y decía, por ejemplo, era muy famosa la frase Eva vio la uva, no sé si la habrán visto algunos, pero Eva vio la uva, era Eva vio a uva, no soy portugués, pero era una frase que tenían que los adultos que estaban aprendiendo a leer sentían una gran alegría cuando comenzaban a leer esa frase. Pero de repente Freire dijo, la verdad que aprender a leer y escribir es algo bárbaro, pero no alcanza si no ponemos a Eva en un contexto social y si no ponemos a Eva con quién trabaja para producir la uva y si no ponemos a Eva cómo es el trabajo y quién lucha y quién lucra con el trabajo de Eva, porque no alcanza la educación popular con poner solamente a Eva que vio la uva, sino ponerla en un contexto. Yo creo que la educación popular es eso, es poder pensar a las personas y poder ver qué hay detrás de escena, cuál es esa cosa que está atrás, quién trabaja, quién lucra, quién produce. Sin eso no se podía, podés caminar el barrio, pero si no mostrás eso no alcanza para hacer una educación popular. Alejandro, me parece que por ahí otra cosa interesante de la educación popular, que vos me dirás, tiene que ver con poder reconocer
los saberes ya preexistentes, ¿no? Lo que ya saben nuestros estudiantes, porque saben muchas cosas, aunque a lo mejor alguna cosa no sepan, porque todos no sabemos muchas cosas. Ellos saben muchas cosas también y a veces no son reconocidas, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que Freire ha hablado de un encuentro de saberes. Porque el saber no nace solamente de los libros o de la academia, sino que hay un saber que nace desde una práctica social. Y a veces las prácticas sociales son mucho más emancipadoras que los libros. Y si no le damos bola, o no le damos importancia, no le damos valor a las prácticas sociales, esas emancipadoras, esas que son ecológicamente sustentables, esas que conocen el día a día, realmente lo que hacemos es transmitir un conocimiento curricular, vacío en algún punto, pero que solo expresa a lo mejor incluso una intención del opresor, porque los contenidos tienen una intención, tienen detrás un montón de cosas que tienen una intención. Por eso es importante lo que decís. Si de qué manera uno va al encuentro en un aula, si va al encuentro de saberes o va a transmitir solamente el saber desde la academia. Sin duda es una parte fundamental recuperar el saber y poder pensar a partir de eso. ¿Te animas a poner un ejemplo de saberes populares? De saberes que nuestro pueblo tiene, que nuestra gente tiene, esto que vos dijiste, ¿no? De sustentables, ecológicos, solidarios en general. Y que algún ejemplo de esos para que ellos puedan, nuestros alumnos y alumnas, puedan como decir, esto yo lo sé, y esto no me lo enseñaron. Mira, pero es clarísimo cuando vas a trabajar. Nosotros tenemos ahora en la actualidad una escuela secundaria orientada en ciencias naturales. Y una cosa importante, una de las claves de Freire y de la educación popular es aprender haciendo. Es decir, en el hacer, en el estar metiendo las manos, uno comienza a pensar de otra manera. Cuando vamos a los viveros, cuando vamos a trabajar los semilleros, cuando vamos a trabajar el tema de las plantas medicinales, cuando vamos a trabajar los deshidratadores, vamos a consultar a la familia de los chicos, porque son ellos los que se dan la clase. Cuando te dicen de qué manera van a cuidar una planta, de una hormiga, de qué manera se puede pensar los cultivos, de qué manera roturar la tierra frente a otros saberes que dicen otras cosas, otras maneras de poder apropiarse de eso. Ahora, cuando nace ese saber, porque ese saber lo tienen desde la cuna, cómo agarran la pala, cómo agarran las herramientas, eso le da un valor, el cuidado que tienen cuando van a pisar la tierra, le da un valor para los pibes que realmente, y a pibes y pibas, que realmente es mucho mejor que cualquier libro. Ese saber del cuidado lo tienen los saberes ancestrales, los saberes que traen las mismas familias, de su entorno, de su historia, de sus pasados, de sus provincias. Claro, y pensándolo también en nuestros barrios más urbanos, donde también, ¿no? Tomando esto que decís de los adultos que ya vienen con sus propias experiencias, esto también de aprender entre ellos y ellas, ¿no? Que los mismos estudiantes a veces creen ver el único referente en el docente y cómo crear estas clases, digamos. Ahora con la virtualidad está complicado, ¿no? Pero en algún momento volveremos a hacer estas clases presenciales donde entre estudiantes también es muy importante el valor del aprendizaje. Y creo que eso es lo que vimos en esta pandemia, ¿no? El contacto de entre pares, digamos, es parte de ese aprendizaje, ¿verdad? Sí, también te digo, la verdad es que la pandemia nos trajo cierto aislamiento, cierta encerrona,
yo creo que en términos de Freire también tenemos que lograr otra vez restaurar cierta humanidad, no en el encuentro, en que nadie se salve solo, que la historia es con otros y otras, con otros ahora también, porque hay que ir desaprendiendo un montón de cosas que uno viene adquiriendo. Entonces yo creo que restaurar la humanidad, restauradores de esa humanidad, también va a ser parte. La pandemia nos dejó en los pibes y pibas, por lo menos adolescentes, un gran aislamiento, un gran encierro, están apagados, apocados, no están muy encerrados, y va a ser una tarea tremenda lo que se viene. Va a ser una tarea de reconstrucción de un montón de cosas que creo que no sé en tiempo cuánto dura, pero sin duda nos va a llevar mucha energía para poder recuperarlo. Sí. Yo veo que hay una realidad histórica donde nos está tocando como aquella de Freire, que cuando la pedagogía de lo primero decía, el gran problema es que cada día más nos estamos deshumanizando. En esa deshumanización creo que está jugándose una gran parte de este mundo, y creo que la pandemia vamos a tener que recuperar, por lo menos en el ámbito educativo, ¿no? Esta cuestión de restaurar ciertas cuestiones de encuentros de saberes, de humanidades. Sí, me trae esa colación muchas veces. Acá Tino y yo somos docentes y tengo charlas, ¿no? Con mamás, inclusive amigas que también tengo hijos en la escuela, y mis amigas van al colegio. Y vemos, ¿no? Y yo siempre le digo, me parece que la nueva tarea de la escuela siempre complementó y completó lo que traen de las familias, ¿no? En algún momento fue la lectoescritura, en otro momento serán los contenidos más, ¿cómo se llama? Desarrollados. Sí. Y en este momento me parece... Después fue una cuestión de contención también por las nuevas realidades. Y justamente con estos chicos que están muy tecnologizados, muy informáticos, yo lo veo entre la Play, la computadora, el YouTube y todos los aparatos que hay, que a veces prestan más atención a un celular que a una persona. Y digo, bueno, me parece que una nueva misión, ¿no? De la escuela, es esta de volver a humanizarnos, ¿no? A mirarnos a los ojos, a utilizar la palabra para la comunicación. Así que ahí tenemos también una nueva tarea que a los grandes también nos está costando. Tal cual. Yo creo que la tecnología ya no es una cuestión de que hay que negarla, no es cuestión ya como en otras épocas, hay que apagar el celular. El celular es parte de la vida, pero cómo repensar esta vida, ¿no? A partir de ese elemento o de esas tecnologías. Ellos se comunican, los pibes y pibas, en esos chats, pero en el mano a mano indudablemente hay algo que está faltando. Yo creo que ahí hay algo importante que la escuela puede jugar en las burbujas presenciales que hoy nos dejan. Uh-huh. Las familias hoy tienen, las mamás y papás y las familias del Plan Fines seguramente deben estar acompañando un montón de trayectorias educativas de sus propios hijos, y deben estar viviendo bastante tensionados este acompañamiento, porque realmente a veces dicen, me falta tal saber, no puedo seguirlo, esto no lo puedo acompañar, o a lo mejor incluso los pibes no quieren mostrar lo que están aprendiendo. Yo creo que es una gran tarea hoy de los padres y de las familias tratar de desarmar esa coraza, no enojándose. Me parece que hay que desarmar, que nos tienen que mostrar las cosas que hacen, tenemos que dedicar un tiempo para eso, aunque no sepamos lo que están dando con claridad, para poder explicar. Ellos necesitan hoy un espejo de adulto que le permita poder decir algo en algún momento, aunque se enojen, aunque al principio chillen, pero necesitan esa confrontación de adulto. Eso lo noto, no quiero ser muy largo, pero hoy los chicos de los 15, 16, 17 años ya comienzan a andar más solos, más autónomos en algunas cuestiones, y también se van perdiendo.
Hoy tenemos muchos pibes que están cayendo en la escolaridad porque no pueden seguirla, no la pudieron seguir. Y realmente estamos poniéndole toda la energía para que lo recuperen. Pero es una tarea realmente importante, que la gente de Delfines y las mamás y papás no abandonen, que continúen, porque es un espejo también muy importante para los estudiantes. Alejandro, vos recién comentabas, planteabas que recordabas un texto, un libro de Freire, el más conocido quizás, pero no el único, que es el de Pedagogía del Oprimido, ¿no? ¿Qué mensajes te parece que dice o que nos deja ese libro? Pero o a vos, ¿qué mensaje te dejó, qué palabra te dejó, qué frase te dejó que te quedó regulando desde que lo leíste? Un montón, es un montón, es el gran libro. A mí me conmueve varias cosas de ese libro. En primer lugar, la edad que tenía Freire para escribir ese libro. Quizás nadie recuerda ese dato, pero Freire escribe ese segundo libro a los 50 años de él. No fue un pibe que empezó a contar la pedagogía. Tuvo un montón de años caminando el Nordeste, armando campañas, circulando en los círculos de estudio, caminando en las escuelas, planteándose cosas. Sí, después fue exiliado a Chile, un montón de cosas que vos decís, pero el tipo lo escribió a los 50 años. Entonces, la vida, lo primero que decirles a todos es que el libro se construyó después de un gran recorrido, un recorrido casi te diría de 30 años, desde los 20 hasta los 50. Entonces, a mí esa idea de un Freire que no necesitaba escribir para ser famoso, sino que se sentó a sistematizar, yo creo que porque Elsa, la esposa, también y porque estaba en Chile exiliado también, no sé si se hubiera sentado a escribir, después escribió hasta lo que no escribió, porque después escribieron por Freire casi, claro, pero no importa eso. Valoro enormemente la posibilidad que Freire se haya dado tanto tiempo para pensar esto. Lo otro que valoro de Freire es esto, que él no busca que el oprimido en su práctica liberadora termine siendo opresor y ponga en situación de oprimido al opresor. Eso es muy duro. El pensar que el oprimido cuando llegue al poder, no debe ser opresor, porque si no sería repetir la misma historia, y que la tarea del oprimido es poder pensar que es su tarea, es liberarse, pero para liberar al opresor, es una complejidad y una humanidad tan grande que a mí me conmueve todavía, porque está claro que el opresor nunca nos va a liberar, pero el oprimido sí puede liberar al opresor. Esa idea, que lo digo en un renglón y que son 4 capítulos, y después está lo de que todos estudian de la educación bancaria y todo ese tema, que muchos ya lo valoran, yo creo que también, pero a mí la ética del educador que tiene que acompañar al oprimido en esa praxis liberadora, y que desde ahí, eso me conmueve todavía, Tino. Quizás fue muy largo, pero a mí esa historia me parece súper, súper conmovedora. No, es realmente preciosa esa parte, ¿no? Por ahí acá muchas veces recordamos al padre Carlos Mujica, y alguna vez hemos puesto ese audio que él dice, hay que hacerle sacar el pie de encima al otro, porque el pie de encima, cuando el otro me tiene el pie encima, no solo me hace mal a mí, le hace mal a él, ¿no? Sí. Es la misma idea, ¿no? Es la misma idea. El que puede liberar es el oprimido. Y no solo se libera a sí mismo, sino que libera a quien lo está oprimiendo también. Es muy difícil, eso es muy difícil, porque claramente es un concepto muy teórico, porque cuando vos comenzás a hacer una praxis liberadora, te encontrás con un montón de situaciones, y el opresor
claramente encuentra un montón de estrategias para ir poniendo obstáculos a esa praxis liberadora. Las manipulaciones, las tergiversaciones, el permanentemente estar escondiendo, el tener control de los medios, el permanentemente mantener tapados los ojos a esa praxis liberadora y colonizarle la cabeza, colonizarnos la cabeza. Y eso hace que no podamos, necesitamos seguir encontrándonos para que esa praxis liberadora no nos engañe, porque la praxis se hace con otros, y a veces entre nosotros nos peleamos por, no sé, por 4 cuestiones o 4 aspectos y no podemos mirar todo el recorrido. Por eso el opresor tiene muchas estrategias y tiene falsas generosidades, que eso también lo dice el libro. Permanentemente nos da generosidades que son falsas para mantenernos en la situación de oprimidos. Y quizás nos tira alguna soga, pero no es la soga que nos permite salir, sino es la soga que a ellos les hace sentir bien, una noción de ayuda que nos sigue manteniendo en el mismo lugar, nos sigue sometiendo y terminándole agradeciéndole esa generosidad. Freire entendió muy bien que esa generosidad era falsa, y es muy importante estar atentos a todo ese tema, porque realmente al estar aislados ellos tienen más facilidades para poder meternos, colonizarnos la cabeza. Bien, entonces, ¿qué más decir? Que ese trabajo de liberación y de cuestión con el otro, la otra, en la práctica de los barrios es el trabajo comunitario. Es como el ejemplo, ¿no? Así que, ¿qué opinión te puedo pedir entonces de nuestro trabajo comunitario aquí en el territorio, acá con la radio, con el jardín, con la asociación de mujeres? Ese es un trabajo realmente de hormiguita y de educación popular. Creo que saber tu opinión, ¿no? Mantener lazos, aunque nos digan que quizás no se ven, porque creo que lo que hacen las organizaciones es sostener prácticas sociales que a veces son silenciosas, no son rizomas que van tejiéndose por abajo y que no necesitan esa publicidad o esa visibilización, pero que nos mantienen atentos en los momentos más duros de nuestros pueblos. Es probable que cuando aparezca un problema la gente acuda a quien cree que la va a ayudar, y esas son las organizaciones sociales, que cuando alguien muere golpean la puerta para hacer la colecta a nosotros, a las organizaciones, porque saben que no estamos para estar ahí vendiendo humo. Entonces yo valoro enormemente esos tejidos, esos lazos, eso que no necesita estar vendiéndose en un Instagram o mostrando que alguien, no sé, recibió un premio o una valoración, sino que son esos tejidos imperceptibles, rizomas, visibles en algún punto para la comunidad, pero que se sostienen en el tiempo. Creo que también merecemos algún tipo de crítica y autocrítica, porque creo que las organizaciones también a veces necesitamos extendernos, ampliarnos, tener nuevos verbos para no quedarnos solo en algunas personas, pero valoro que sigan participando activamente en la vida de estas comunidades. Alejandro, te agradecemos mucho. Realmente tus palabras nos ayudan a seguir compartiendo, alentando el trayecto de nuestros y nuestras estudiantes. Así que te lo agradecemos muchísimo, y te agradecemos tu palabra sencilla, sincera, amable, que fue guiando en este ratito de charla. Bueno, la verdad que muchas gracias, Tino, Eva, no sé, para mí fue una alegría, y insisto, para mí la radio, todas las organizaciones, el Plan Fines son todavía
pequeñas acciones, tareas que nos invitan a seguir creyendo en la humanidad. Y eso es lo más valioso que podemos tener hoy. Así que gracias. Nos has entusiasmado, así que a seguir adelante en esta tarea. Así que te agradecemos un montonazo. Y pronto te volveremos a llamar para que sigamos compartiendo algún otro rato en nuestra radio. De Freire, además. Es muy lindo. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, chau. Hasta Gracias. luego.